Anthony Davis es un jugador que domina incluso en ataque, en defensa, es un grandísimo defensor, pero el problema llega, por ejemplo, en playoffs. Nikola Jokic por cuerpo se come a Anthony Davis porque físicamente no puede. No puede. En 2020 no es casualidad que esté Dwight Howard, esté por ejemplo Jabal McGee y Anthony Davis brillara. Como tampoco lo es que en Pelicans una de las mejores temporadas o uno de los mejores momentos de AD y del equipo de Nueva Orleans fue con la dupla de Marcus Cousins a Anthony Davis, con Anthony Davis jugando de 4. Hay que tener en cuenta el pasado, de dónde vienes, cómo has conseguido los anillos, y en el caso de Los Ángeles Lakers han tenido a Shaquille O'Neal, han tenido a Will Chamberlain y han tenido a Kareem Abdul-Jabbar. Y cuando miro este starting five de Los Ángeles Lakers para la próxima temporada con JJ Redick como head coach y veo que el pívot titular sigue siendo Anthony Davis, no puedo evitar pensar en una serie contra Denver Nuggets o contra Philadelphia 76ers y ese emparejamiento contra los dos mejores pivots de toda la liga. What's up, my boys? Los Ángeles Lakers y JJ Redick lo tienen claro, tanto su starting five como su pívot titular, Anthony Davis. Ya sabéis que Rob Pelinka no ha hecho absolutamente nada, lo cual me parece un grave error por parte de Los Ángeles Lakers y por parte de la gerencia, esta inactividad que por lo menos a mí me asombra, pero más me asombra aún el ver el quinteto titular de Los Ángeles Lakers y ver el pívot titular. Esta imagen yo creo que todos la teníamos clara que la íbamos a ver para el Media Day. Este es el quinteto titular que va a utilizar Lakers para la próxima temporada. No hay cambios, lo cual, repito, me parece un grave error por parte de la gerencia de los Lakers, por parte de Rob Pelinka. No ha habido nada por parte de Lakers que, pues bueno, signifique un cambio importante de una temporada a otra, pero aquí lo tenéis, como base D'Angelo Russell, como escolta Austin Reeves, como alero Rui Hachimura y como pareja de interiores en la posición de 4 LeBron James, en la posición de 5 Anthony Davis. Realmente creo que tiene cierto sentido poner a LeBron James de 4 por el tema de la edad. Normalmente lo que se intenta o lo que se suele hacer en cuanto a un jugador que tiene mucha edad y que es un jugador exterior es meterle más como interior, sobre todo por reducir esa movilidad y ese desgaste en cancha que puede tener dicho jugador veterano. En el caso de LeBron James, pues hombre, por cuerpo, por edad, cuadra mucho que juegue en la posición de 4. Puedes jugar como posición de 3 o como incluso base para subir el balón en caso de que no esté, por ejemplo, D'Angelo Russell, pero en principio LeBron James va a ser el ala pívot titular de Los Ángeles Lakers. Pero lo preocupante, o lo que debería de preocupar, porque la sensación que tengo es que a Lakers no le preocupa lo más mínimo, ni a JJ Redick, ni a Rob Pelinka, ni a nadie en absoluto, es la posición de 5, es la posición de pivot, es Anthony Davis. Y sí, Anthony Davis para mí condena a Los Ángeles Lakers jugando en esa posición, pero la culpa no es de Anthony Davis, la culpa es de Los Ángeles Lakers por no haber fichado algo para cubrir bien esa posición. Esto es lo realmente preocupante. Y esto tampoco es una crítica directa a Anthony Davis, porque la verdad, cuando ha rendido en la posición de 5, lo ha hecho bastante bien. Ha reboteado, ha anotado, ha dominado tanto en ataque como en defensa, pero claro, hay ciertos partidos en los que realmente ha cojeado por el emparejamiento directo que ha tenido Anthony Davis en esa posición de pivot. Pero fijaros las estadísticas de AD. Lo que se proyecta para la 24-25 es prácticamente, fijaros aquí, en cuanto a puntos, 25 por partido, tapones 2,2, robos 1,2, 3,3 asistencias y 12,4 rebotes en total. Si nos vamos a la 23-24, la última temporada, fijaros que ha tenido 3,5 asistencias por partido, 12,6 rebotes. En las dos últimas temporadas ha tenido prácticamente esta cifra de rebotes, 12,5, 12,6, y en cuanto a puntos, 25,9, 24,7. Vuelvo a recordaros, es un ala pivot que está siendo reconvertido o puede jugar en la posición de pivot, pero no es lo ideal. De hecho, si nos vamos por ejemplo a los líderes en cuanto a rebotes ofensivos y defensivos para ver dónde está Anthony Davis en cuanto a la general de la NBA, si nos vamos a rebotes ofensivos nos encontramos con el líder, con Clint Capela, 335 rebotes en ataque, y si nos vamos a la séptima posición nos encontramos con Anthony Davis con 239. Si nos vamos a la lista de rebotes defensivos, aquí incluso mejor Anthony Davis porque es el tercero con 722, solo por detrás de Nikola Jokic,
Jokic 753 y Domantas Sabonis 826, lo cual es una barbaridad, el pívot de Sacramento Kings. Yo cuando digo que realmente a Lakers le debería de preocupar utilizar a Anthony Davis como 5, como pívot, no me refiero en general, creo que está bien y Anthony Davis ha tenido muy buenos partidos. Anthony Davis es un jugador que domina incluso en ataque, en defensa, es un grandísimo defensor, ha habido algunas temporadas incluso que le ha podido quitar el jugador defensivo del año a Giannis Antetokounmpo, y realmente en ataque, incluso por ejemplo cuando no ha estado LeBron, ha liderado de una manera asombrosa, ha tenido partidos brillantes. Pero el problema llega, por ejemplo, en playoffs, cuando se empareja Lakers con Denver Nuggets y tienes que sobrevivir a ese emparejamiento Nikola Jokic, Anthony Davis. Y aquí no entro sobre quién es mejor o quién es peor, no estoy hablando de esto, estoy hablando del emparejamiento en el cuerpo a cuerpo, la diferencia de físico, etcétera, etcétera. Nikola Jokic por cuerpo se come a Anthony Davis, lo hemos visto temporada tras temporada. De hecho, los dos últimos años, los dos últimos emparejamientos que ha tenido Lakers con los que pues han terminado eliminados en playoffs ha sido este mismo, contra Denver Nuggets. Pero no es casualidad que, por ejemplo, en 2020 los Lakers saliesen victoriosos contra Denver Nuggets. Estaba Nikola Jokic y muchos me diréis, bueno, Jokic no es el mismo. Ya, pero el roster de los Lakers tampoco es el mismo. Y el roster que tenía en 2020 Lakers estaba mejor armado, era mucho más completo y tenías muchas más herramientas para determinadas circunstancias de X partido, ya sea contra Portland, ya sea contra Houston Rockets, ya sea contra Denver Nuggets. Si os acordáis de aquellos playoffs, los Lakers prácticamente se enfrentaron a dos equipos muy distintos, Houston Rockets por un lado y por el otro, por ejemplo, Denver Nuggets. Mientras Houston Rockets era un equipo muy exterior, con tiro exterior a mansalva, con Robert Covington, Daniel House Jr., con por ejemplo James Harden, etcétera, etcétera, que solo era triple, Denver Nuggets era un equipo muy distinto porque tenías juego exterior, pero tenías una dupla de interiores muy bien marcada y muy buena, con Jeremy Grant, que estaba brillando, y con Nikola Jokic, que junto con Jamal Murray estaba siendo la pareja del momento, la sensación, porque venían aparte de remontar a Los Ángeles Clippers. Si os acordáis, aparte de aquellas dos series contra Rockets y contra Denver Nuggets, los Lakers tuvieron maneras diferentes de afrontar esas eliminatorias, de jugar contra Rockets y contra Denver Nuggets, porque por ejemplo contra Houston Rockets, Dwight Howard, Jamal McGee no jugaron prácticamente nada. Anthony Davis era el pívot marcado, pero claro, era un 4 que podía jugar de 5 y realmente tampoco necesitabas nada más en cuanto a cuerpo, físico, altura, ni nada por el estilo, porque realmente Houston Rockets era un equipo que carecía de un pívot bien marcado, o lo podía tener pero prácticamente no tenía importancia, porque todo se basaba en el tiro exterior, y realmente ahí es donde sufría por ejemplo Russell Westbrook, pero repito, con los jugadores que tenían, Eric Gordon, etcétera, etcétera, todo se basaba en el triple. Contra Denver Nuggets la serie era diferente, todo cambió, el juego, el planteamiento, los jugadores utilizados, y aquellos jugadores que carecían de importancia contra Houston Rockets por el estilo de juego del rival de Los Ángeles Lakers, sí que tuvieron importancia a la hora de frenar, a la hora de parar, de molestar a Nikola Jokic y a los Denver Nuggets, porque tenían un buen juego interior. Y aquí es donde aparece Dwight Howard, sobre todo Dwight Howard, también podemos incluir a Jamal McGee, pero si os fijáis en el roster que tenía Lakers en 2020, tenéis tres centers que son Davonte Kakok, Dwight Howard y Jamal McGee. Pero es más, aquí no sale, pero fichan a DeMarcus Cousins. En esta temporada baja, fichan a DeMarcus Cousins, a Jamal McGee y a Dwight Howard. Fijaros que tres pivots. DeMarcus Cousins no tiene relevancia como tal en cancha porque es un jugador que al final pasa sin pena ni gloria, más allá de la relevancia dentro del vestuario, pero es un jugador que se lesiona en pretemporada y prácticamente no puede ni siquiera debutar con Los Ángeles Lakers. Pero llegan a fichar a tres pivots, a tres bien marcados, y dos de ellos son muy limitados en cuanto a juego exterior. Dwight Howard no le vas a ver lanzando un triple o más de un triple ni de lejos. Jamal McGee más de lo mismo. Son dos jugadores que intimidan, defensores, taponadores, y que son al final jugadores que sirven para rebotear y para meter cuerpo. Sobre todo Dwight Howard, que es un jugador muy físico. ¿Qué importancia y relevancia tuvo Dwight Howard a la hora de frenar a Nikola Jokic? Meter cuerpo, era alguien que le podía hacer un face to face, físicamente hablando, a Nikola Jokic a la hora de coger rebotes, a la hora de quitárselos y que lo cogiera otro jugador, pero no Nikola Jokic, de incordiarle a la hora de tirar. Dwight Howard era muy importante.
Y la realidad es que Lakers ganó aquella serie contra Denver Nuggets no por un emparejamiento Anthony Davis-Nikola Jokic, sino por el desgaste que aplicaron los Lakers con jugadores como Dwight Howard sobre el serbio, no con Anthony Davis. Esto es importante porque el emparejamiento natural de aquella serie era Jeremy Grant con Anthony Davis, no Nikola Jokic. Y cuando miro este starting five de Los Ángeles Lakers para la próxima temporada con J.J. Redick como head coach y veo que el pívot titular sigue siendo Anthony Davis, no puedo evitar pensar en una serie contra Denver Nuggets o contra Philadelphia 76ers y ese emparejamiento contra los dos mejores pivots de toda la liga, Nikola Jokic y Joel Embiid. Y me pregunto cómo Anthony Davis puede pararles, porque físicamente no puede. No puede. Si pensáis en las temporadas en las que realmente Anthony Davis ha brillado, tanto en Pelicans como en Lakers, en 2020 no es casualidad que esté Dwight Howard, esté por ejemplo Jabal McGee y Anthony Davis brillara. No es casualidad, como tampoco lo es que en Pelicans una de las mejores temporadas o uno de los mejores momentos de AD y del equipo de Nueva Orleans fue con la dupla de Marcus Cousins-Anthony Davis, con Anthony Davis jugando de 4. Hay que tener en cuenta el pasado, de dónde vienes, cómo has conseguido los anillos, y en el caso de Los Ángeles Lakers, ostras, es un equipo que siempre ha tenido un pivot, bueno, es que ha tenido los 3 mejores pivots de la historia, prácticamente. Si hacemos un top 5, un top 6, han tenido a Shaquille O'Neal, han tenido a Will Chamberlain y han tenido a Kareem Abdul-Jabbar, entre otras cosas. Pero es que si nos vamos a 2009, 2010, que son los 2 anillos de Kobe con Pau es 4, pero Andrew Bynum es 5, y Andrew Bynum era uno de los pivots emergentes con más talento y más calidad del mundo NBA en aquel momento. Lo que pasa que luego firma con Filadelfia, se lesiona y a partir de ahí cuesta abajo y sin frenos. Pero Andrew Bynum era uno de los pivots llamados a dominar la liga. No estoy hablando como Shaquille O'Neal, pero tenía muchísimo talento. Muchísimo talento. Y yo no vi a aquellos Lakers con Pau Gasol jugando como 5. Es otra NBA, es otro estilo de juego, no lo niego, pero fijaros las declaraciones de J.J. Redick. Creo que no solo tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, sino también a uno de los jugadores más singulares del mundo, en Anthony Davis. Hay muy pocas personas que puedan hacer lo que él hace con su tamaño, su manejo del balón, su nivel de habilidad ofensiva y sin duda el hecho de que es uno de los mejores jugadores defensivos del mundo. Y yo concuerdo con J.J. Redick, concuerdo en todo, en cuanto a mejor jugador defensivo o uno de los mejores, su habilidad ofensiva, su manejo de balón, lo que hace con su tamaño, pero ¿qué hay del emparejamiento Anthony Davis, Nikola Jokic, Anthony Davis, por ejemplo, Joel Embiid? Porque Lakers tampoco puede esperar y ponerse a rezar para que Denver Nuggets caiga eliminado por otra franquicia, en plan, el trabajo sucio me lo hace otro equipo y ya está, y así no me tengo que enfrentar a Denver Nuggets. Lakers no puede hacer esto. Pero fijaros las declaraciones de J.J. Redick sobre Nikola Jokic. No veo a Nikola Jokic como un center tradicional. No sé cuántos tradicionales hay, creo que los centers que juegan de espaldas al aro no son de la NBA moderna, creo que tenemos un don en Lakers, tenemos a AD. No es un impedimento que no tengamos a alguien de 2'18 y 136 kilos, de todos modos no estoy seguro de que sea así como queremos jugar. Es necesario tener un jugador así, porque tampoco te hace daño, y al final es una herramienta que completa el roster, te hace mucho más completo y te hace tener una herramienta que en determinados momentos a lo mejor puedes tirar de ella y te es útil. Hay en otras series que no, pero vuelvo a 2020, aquella serie contra Houston, aquella serie contra Denver Nuggets, donde Dwight Howard era prácticamente inútil contra Houston Rockets por el estilo de juego que tenía Houston Rockets en aquel momento, contra Denver Nuggets era clave, porque son series completamente opuestas, porque los equipos no te juegan de la misma manera. Por lo tanto, ese jugador de 2 metros 10 y pico, con más de 120 kilos, en una serie es prácticamente inútil y en otra es vital. Y lo que preocupa es esto, es el hecho de que los Lakers tienen un roster limitado, que podría ser mucho más completo, pero a la hora de la verdad no lo es, porque se ha visto en las 2 últimas temporadas. Y si LeBron James y Anthony Davis y un poquito de Austin Reeves no te sacan las castañas del fuego, no vas a tirar con D'Angelo Russell, no vas a tirar con Rui Hachimura, porque son jugadores irregulares, y en el caso de D'Angelo desaparece, por ejemplo, en playoffs. Y luego tienes al final que mirar el banquillo y ver lo que tienen Los Ángeles Lakers. Y realmente tú miras el banquillo de Los Ángeles Lakers, miras el equipo en general, el roster al completo y lo comparas con otros equipos. En este caso, por ejemplo, con New York Knicks o por ejemplo con Boston Celtics, que al final es donde te tienes que fijar porque son los vigentes campeones. Y los Boston Celtics han ganado porque es un equipo muy completo. Porque tienes a Porzingis, pero tienes a Al Horford. Son jugadores distintos. En cuanto a calidad, en cuanto a físico, tienes varios registros, aunque en algunas cosas coincidan,
Durant, tienes a Drew Holiday, tienes a Jason Tatum, tienes a Jaylen Brown, que son los dos jugadores que te sacan las castañas del fuego, pero luego tienes a Peyton Pritchard y te rinde desde el banquillo. Y luego sacas a, por ejemplo, Xavier Tillman. Tienes un montón de registros, un montón de variedades, un montón de herramientas, cosa que en Lakers yo no veo, y sobre todo no veo en la posición de 5, que es lo que realmente debería de preocupar, porque es una de las grandes razones por las que en los 2 últimos años has caído en playoffs contra el mismo rival, y es una de las razones por las que en las finales de conferencia de hace 2 años caes contra Denver Nuggets, porque sí, podías hacer frente a Memphis Grizzlies con Jaren Jackson Jr., porque es 4, no es 5. Podías hacer frente a, por ejemplo, Golden State Warriors, que históricamente en los últimos años Warriors tampoco es que haya tenido un pivot bien marcado. Han tenido a Andrew Bogut, han tenido por ejemplo a DeMarcus Cousins, pero ya sabéis cómo le fue, han tenido a Jamal McGee, pero ha sido un equipo siempre juego exterior, poco juego interior, y ese ha sido su punto débil. Y Anthony Davis ha sido clave, fue clave. Es muy semejante a aquella serie contra Houston Rockets, no tan extremo, pero ya me entendéis. Pero a la hora de la verdad, contra Denver Nuggets, mirar lo que ha pasado en 2020, mirar lo que ha pasado en este último año y mirar lo que pasó hace 2. Y veréis que la respuesta es tener más registros, fichar un pivot, fichar a alguien que sea completo, fichar a alguien que aunque sea limitado simplemente por lo que te da físicamente y por esa capacidad a lo mejor que puede tener a la hora de rebotear, te puede dar mucho. Tenían a Andre Drummond, pero lo desecharon porque no era un jugador que te anotaba 20 puntos por partido, pero en cuanto a rebotes, te podría haber hecho mucho, te podría haber producido mucho, pero por esos playoffs contra Phoenix Suns, la lesión de Anthony Davis, se tomó la decisión que se tomó. Esta es mi opinión y no sé vosotros qué pensaréis, ponedmelo en la cajita de comentarios. ¿Pensáis al igual que yo que Lakers debería de fichar algo más en esa posición de 5 o creéis que con Anthony Davis y poquito más tienen suficiente en esa posición de pivot para ganar un anillo de la NBA? Todito por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet, chamo boys.